Grabado por Silvia Martínez para Despertar es Audiolibros. Cuando florecieron los naranjos. Llegó la hora de la cita con los hijos del sol, o los paratuanos, como vulgarmente les llamaban en Cortaagua, atendiendo a la región habitada por ellos, que era, como ya dijimos, los valles de los grandes lagos Melrir y el Gerid, a los cuales los nativos denominaban en aquel entonces paratus, o sea, lechos de agua. Y cuando los naranjos parecían cubiertos de nieve, Marván organizó una numerosa caravana de asnos para acudir a la cita. Cada bestia era portadora de grandes talegos de trigo y maíz. La joven Dolora, vestida ya con la túnica azul de postulante de primera prueba, marchaba al lado de Solania, ambas con sillas de montar en dos ágiles y nerviosos caballos nativos de la región. Entre los hijos del sol se había operado una enorme revuelta a raíz de la ruptura de la gran piedra de la muerte. Algunos por miedo querían la amistad de los Cogdas y otros por miedo querían huir de ellos. Venció la resistencia de estos últimos la palabra del Faz, que dijo: «Yo quiero su amistad, porque son poderosos y benéficos. Los naranjos han florecido. No tardaremos en tenerlos a la vista». Y fue como lo dijo. Apenas los arqueros vigías habían ocupado sus puestos de observación cuando resonaron los cuernos anunciando que llegaban los genios vestidos de azul. Delvis y Kervene, los dos Cogdas ancianos, Marván y Garbi, se adelantaron por ser ya conocidos de los jefes de la tribu. Solania y su compañera marchaban en segunda línea, seguidas de los conductores de la caravana. Era la mitad de la mañana y un hermoso sol tornaba como oro líquido las serenas aguas del gran lago, en cuya ribera noroeste esperaban el Faz, los jefes, las Doloras y un numeroso pueblo engalanado de plumeros rojos, verdes, amarillos, blancos y azules. Todo era alegría y animación sobre el grupo de las Doloras color ceniza, contrastada con la claridad de los cielos y las vistosas galas del pueblo. Delvis, el más anciano de los Cogdas, fue el primero en hablar. «Sabemos que habéis perdido parte de vuestras cosechas a causa de la sequía, y por eso venimos a llenar vuestros graneros, según os lo había prometido nuestro hermano Marván aquí presente. Y os traemos también a la joven Dolora, cuya vida nos concedisteis, para que veáis que no fue reducida a cenizas por el sol, señal según vosotros, de que vuestro Dios la juzga merecedora de la vida». Y haciendo a un lado su caballo, Marván dejó en primer término a Solania y a la joven entregada a ellos como en rehén. «He aquí la matriarca que gobierna el refugio y que ha tomado por hija vuestra hija». El Faz pronunció una frase ininteligible, y las Doloras echaron al suelo sus mantos oscuros y se acercaron a las dos mujeres observándolas cuidadosamente. El pensamiento de Solania, vibrando en la luz serena de sus ojos azules, debió infundir tal respeto y amor en aquellas mujeres que prorrumpieron en un cantar religioso acompañado de grandes inclinaciones y reverencias, a la vez que daban vueltas y vueltas en torno a los caballos en que ambas se hallaban sentadas. «Hija mía», dijo Solania, «entrega a tus hermanas los dones que les hemos traído». Y la joven sacó de un fardo que traía a la grupa de su cabalgadura hermosas túnicas de lino blanco que usaban las Doloras para los cultos más solemnes de su templo. Llevaban cordón azul a la cintura en recuerdo de los genios azules que se las obsequiaban. Esto solo bastó para entusiasmar a aquel pueblo, y cuando los conductores y los Cogdas bajaban sacos y más sacos de grano, fardos de tejidos de lana, velos para las mujeres, abarcas de fibra y pastelillos para los niños, aquello fue un delirio de entusiasmo, que hizo necesario que el Faz y los jefes se impusieran para que Solania y su compañera no fueran atropelladas. Ambas habían descendido de sus caballos y repartían los velos de colores a las mujeres y los pastelillos a los niños. Por fin, calmada la efervescencia, Solania quiso hablar con el Faz y los jefes, y por intermedio de Marván lo hizo de esta manera.
Ya veis cómo el dios de los caudas os hace comprender que no quiere los sacrificios de vidas humanas, sino las buenas acciones. La ayuda de los unos a los otros y el amor recíproco entre todos los hombres, sean de la raza que sean. La gran piedra de la muerte se rompió el día que fue salvada esa mujer, contestó el faz, y por eso no puede ya morir ninguna dolora hasta que el dios Sol no lo ordene, secando nuestras cosechas o matando de epidemia los ganados. Y yo os digo, observó Solania, que no es el sol el causante de vuestros daños, sino la sequía de la tierra que no es regada por las aguas. Abrid acequias desde este lago en todas direcciones del valle, y veréis que vuestros sembrados producen con abundancia. Cuando tengáis el mal pensamiento de sacrificar una de estas mujeres para obtener clemencia de vuestro Dios, enviad antes un mensajero al refugio, y el Dios de los caudas os dará lo que la ira de vuestro Dios os habrá quitado. ¿Me permitís, oh faz, enseñar a vuestras doloras los preceptos de este Dios nuestro que jamás se irrita con sus buenos servidores, a quienes ama como a sus hijos? Oh mujer, la más bella de cuantas he visto, que has robado rayos de Dios al sol para tejer tu cabellera. Tú dices y tú mandas, y lo que dices se ha hecho. Si el dios Sol ha tejido tus cabellos y ha bajado el cielo azul a tus ojos, tú eres la que esperamos los hijos del Sol como señal de nuestra felicidad perdurable. Vendrá un genio de nombre Apolón, con cabellera de rayos de sol, con gotas de cielo azul en las pupilas y con gorjeo de alondras en los labios. Llegará al florecer de los naranjos y cortará la flor negra de la muerte del pecho de las doloras. Así dice nuestra escritura sagrada y el canto de nuestros augures. ¿No os llamáis por ventura Apolón, oh hermosa mujer de los ojos de cielo y de los cabellos de sol? Sí, yo fui Apolón en el ayer de mi vida, y hoy me llamo Solania, o sea, mañana de sol. Pues bien, faz, jefes, doloras y pueblo todo a que me rodeáis. Quiero ser mañana de sol para todos vosotros. Quiero ser genio protector para todas vuestras necesidades, hermana y madre para todo dolor que atormenta vuestro corazón. Yo seré vuestro pan y vuestra miel, el agua fresca en vuestros campos y el beso de paz en vuestras contiendas. Pero no quiero esclavos, ni torturados, ni condenados a muerte entre vosotros. ¿Me lo prometéis por el eterno creador de este sol que nos alumbra? Un inmenso clamoreo respondió a estas palabras. Que sea ella nuestro faz, gritaron muchas voces. No, contestó Solania, vuestro faz está bien en su sitio. Yo solo quiero ser vuestra madre, y por eso me llamaréis vuestra matriarca. Mujer, le dijo de nuevo el faz, si por una dolora que os hemos dado tanto nos amáis, lleváoslas todas, y que ellas sean para vos la recompensa que os dan por vuestros dones los hijos del sol. Si ha terminado para siempre la ira del dios Sol, han terminado su vida las hijas de la muerte. Las recibo complacidas, siempre que de su propia voluntad quieran seguirme, contestó la matriarca. De las 20 doloras se adelantaron hacia ella 14. Las 6 restantes dieron a entender que tenían madres que las esperaban y las amaban. Y Solania volvió a su refugio, más acompañada que había salido, y con la seguridad de haber iniciado la redención de un numeroso pueblo. Tal fue el comienzo de la epopeya cartaginesa de 60 siglos más tarde, cuando olvidados por los pueblos los preceptos austeros y nobles de los fundadores caudas, aquella potencia industrial, comercial y marítima llegó a ser soberana en las costas del mar Mediterráneo. Nuestra historia antigua solo alcanzó a vislumbrar la poderosa Cartago, inmensamente más fastuosa y rica que el cortaagua de la matriarca Solania, pero entregada por completo a las ambiciones de oro y de poder. Bajo una montaña de 60 siglos había sido sepultada la suave y dulce doctrina de amor, la pureza de las costumbres emanadas de los hombres de toga azul, y fueron los cartagineses de la edad de hierro en las montañas de Mauritania y Numidia, lo que fueron los faraones en las praderas del Nilo,
cuando los egoísmos y la incomprensión humana terminaron de apagar las últimas lámparas encendidas allí por los hijos de Numú. Tiranos, déspotas y sanguinarios, ávidos de oro y de placer, que medían su grandeza por el número de las víctimas sacrificadas a su avaricia y a su lubricidad. Ambas civilizaciones africanas desaparecieron bajo el peso espantoso de su propia iniquidad. Al emigrar en conjunto a otras regiones, los espíritus misioneros del bien, de la verdad y la justicia, cuando la vida les fue imposible en la marejada decadente de aquellas civilizaciones, las fuerzas de renovación invadieron el continente, dispersando la resaca 2 siglos antes de la llegada del Verbo de Dios en los valles de Siria, en la silenciosa y plácida Nazaret de Galilea. 13 siglos floreció en Mauritania la civilización de los cobdas, que si bien nunca tuvo las vastas proporciones que en las bocas del Nilo o en los valles del Éufrates, de allí salieron importantes misioneros hacia las costas béticas y galas a través del Mediterráneo. La actual Cartagena de España y Marsella de Francia, como la Cerdeña y Sicilia de Italia, fueron refugios cobdas primeramente para recoger las víctimas de la piratería y cuidar ancianos y niños abandonados. Más tarde, aldeas y pueblos florecientes, en cuyos subsuelos rocosos la piqueta de los exploradores modernos va descubriendo vestigios de aquellas ignoradas civilizaciones. Pero la matriarca de Cortaagua y sus compañeros de misión jamás se detuvieron a pensar que al correr de los siglos la inconsciencia humana reemplazaría con lodazales de sangre y de fango sus hermosos jardines de acacias y de glicinas. Les bastaba saber que muchos centenares de años florecerían los naranjos regados por la fraternidad y la paz, emanados del Dios amor que les diseñara Numú a través de su propio espíritu luz. Les bastaba saber que millares de almas encontrarían el camino de salvación que les orientara en su eterna peregrinación. Demasiado saben los sembradores infatigables de la eterna ley, que donde hoy florecen los naranjos, mañana se enredarán los zarzales, y que donde hoy cantan las alondras se arrastrarán mañana las sierpes venenosas. ¿Qué tales son los pasajes luminosos o sombríos que han de recorrer países y continentes en los globos de escasa evolución, hasta llegar, después de largas edades de continuas transformaciones, a ser hogares de paz y de ventura, donde todas las leyes sobran porque basta una sola, la ley suprema del amor universal? Y cada año, cuando florecían los naranjos, los hijos del sol visitaban a los cobdas de Cortaagua, con los cuales se establecieron tan cordiales amistades que pronto fue necesario un pabellón escuela, al estilo de los pabellones de los reyes en el Éufrates, y refugios como el de Monte Casón para mujeres que sin vestir la túnica azul buscaban una vida honesta y laboriosa. Han vuelto a florecer los naranjos, decía Garvey un año después a Marván, y yo no he adelantado ni un paso en el camino que me conduzca a mi dicha. ¿Es que debo abandonar esta empresa por imposible para mí? Y Marván, pensativo y caviloso, le contestó como leyendo en su yo íntimo: tantos naranjos florecieron en tu vida, hermano Garvey, y tantos azares pisoteaste sobre el lodazal que ahora buscas y pides flores de naranjo, y ellos solo te dan sus espinas. ¿Piensas en el amor, hija mía?, preguntaba a su vez Solania, sondeando el corazón de la joven. No, matriarca, por el momento. Solo me preocupa ser merecedora de vuestra ternura y de vuestra confianza. Quiero ser cobda como vos y seguiros a todas partes hasta morir. Ahora no concibo ya la vida lejos de vos. ¿Cuándo me vestiréis la túnica azul y el velo violeta? Cuando hayas cumplido las 20 lunas de primera prueba, le respondía la matriarca. Pero esto ya sabes que no significa un renunciamiento al amor si él llama a tu puerta. Los cobdas podemos llegar al matrimonio y a la paternidad si lo marca nuestra ley. Ni el celibato ni el matrimonio engrandecen por sí solos al espíritu, sino las obras que se realizan en cualquier estado y en la forma en que cumplen los deberes inherentes a cada estado. Un célibe egoísta,
que solo vive para sí mismo sin preocuparse para nada de sus semejantes, es como un árbol estéril de raíces y corazón carcomido de orugas y de polilla, inútil hasta para el fuego de nuestras hogueras. Igualmente, que el esposo o el padre que por su mal obrar retarde el avance de su compañera y de los seres que como hijos trae al hogar, no solo entorpece su camino, sino que se echa encima de los hombros pesados fardos que arrastrará mucho tiempo antes de libertarse de ellos. Un gran amor a nuestros semejantes, impulsando todos los actos de nuestra vida, plasmados en obras de bien y de justicia. He ahí, hija mía, lo que de verdad engrandece a las almas. ¿Has observado que Garby te ama?, le preguntó la matriarca. Sí, lo he observado. ¿Y tú, no le amas? No lo bastante como para dejaros a vos, matriarca, por él. Es más bien un cariño de gratitud antes que un amor de esponsales. Qué duro es amar y no ser amado, exclamaba Garby en la soledad de su corazón. Suya Banti, en ti y por ti pagaré el cruel desamor con que he atormentado a tantas doncellas sacrificadas a mi capricho de un momento. El Dios de los Cobdas es justo por sobre toda justicia. En efecto, hermano Garby, contestó Solania desde atrás del encortinado de glicinas, a través del cual había oído la exclamación de su protegido. La justicia de Dios se hace para vos en este mismo momento en que vos la reconoceréis y la bendecís. Acaba de llegar un velero de Negadá. Perdonad, matriarca, que yo nada tengo que ver con el velero llegado de Negadá. No diréis así cuando sepáis que vienen viajeros llegados al santuario desde Aracosia. Aracosia, ¿y quiénes son esos viajeros y qué relación pueden tener conmigo? Mi parentela está toda junta al mar Hircanio. ¿No recordáis una de vuestras esposas secundarias, a quien repudiasteis sin causa y se refugió en Aracosia, su país de origen? Suya Banti. No es posible, matriarca, vos soñáis. No sueño, Garby, es la realidad. Esa mártir de vuestra volubilidad e inconstancia acaba de llegar con una hijita de 5 años en busca vuestra y enviada por nuestros hermanos cobdas del refugio de Gedrosia sobre la costa del mar de la India. Llegando allí, un cobda del mar Hircanio dio el dato de que vos estáis aquí, y como el repudio fue sin causa y sin dote, y esa joven tiene una hijita vuestra que es todo vuestro retrato, y ella continúa fiel y constante en su amor al padre de su hija, nuestros hermanos de Gedrosia la envían hacia mí para que se recabe de vos el que hagáis justicia con ella. Garby estaba abrumado y apoyaba su cabeza entre sus manos que temblaban. De repente se exhaló de su pecho un ronco sollozo que parecía la queja de un león herido. «Justicia de Dios», exclamó. «Hace 1 año y medio que estoy clamando por una suya Banti que no me ama, y vos me mandáis la suya Banti que me amó, que me ama y que hace un largo camino para seguirme. ¿Qué es este abismo insondable, luz o tiniebla, premio o castigo? Es luz, es premio, es amor inefable sobre vos, hermano Garby», le contestó con infinita dulzura la matriarca, compadecida de aquel ser anonadado bajo sus propios desaciertos. ¿Por qué tanto asombro? ¿No sabéis que las ondas etéreas y los campos astrales son el laboratorio del pensamiento humano consagrado a la verdad, a la justicia y al amor? Ved aquí el resultado de los trabajos mentales realizados en el refugio de Gedrosia para consolar a la suya Banti, abandonada con su pequeña hijita, unidos a los realizados aquí para consolaros a vos que llorabais amargamente por una suya Banti que no os ama. La que os debía responder, os responde. Sois esposo y padre. La esposa y la hija están al alcance de vuestros brazos. ¿Qué os corresponde hacer? Solania hizo una señal con su mano por entre el espeso follaje de las glicinas. Garby continuaba silencioso con su cabeza inclinada entre sus manos que temblaban. Una bella y entristecida joven llevando una niña de la mano llegó junto a Solania, que en silencio le señaló a Garby y se retiró. La tímida aracosina
dulce en verdad, a cual una gacela, temblaba como una hoja, y la niña asustada dejaba escapar 2 lagrimitas de sus ojos claros como los de su padre. Su boquita temblaba conteniendo el lloro, próxima a estallar. Aquella silenciosa evocación del amor hizo por fin levantar la cabeza a Garvey, cuyos ojos claros, dilatados y enrojecidos de llorar, se encontraron con los ojos negros de Suya Banti, nublados de llanto, y con las manecitas de la niña, que enseñada por Solania le alargaba un ramillete de azares, mientras su vocecita le decía: «Los naranjos han florecido, padre, y por eso venimos a buscarte». Era demasiado para el dolorido corazón de Garvey, que cayendo de rodillas, estrechó a la madre y a la hija en un inmenso abrazo, mudo, profundo como el abismo de su espíritu enloquecido. Un triple sollozar se perdió entre el florido follaje de las glicinas, únicos testigos de aquella escena de amor, fruto del amor infatigable de los Cobdas. Cuando la calma renació entre ellos, Garvey, sentado al lado de su dulce y amante repudiada, y teniendo sobre sus rodillas a su hijita, le preguntaba: «¿También te llaman Suya Banti?» «No, que me llamo Garvina, porque vos sois mi padre, os llamáis Garvey». Este miró a la joven mujer como diciéndole: «Hasta eso hicisteis». «¿Qué otro nombre podía darle si solo el vuestro está en mi corazón?», le contestó la joven, enjugando aún el llanto que no cesaba de correr por su blanco y pálido rostro de cera virgen. «Suya Banti, por piedad, no llores más, que me hace inmenso daño tu llorar. Ahora sé lo que es amar y no ser amado. Ahora sé lo que es la indiferencia y el desamor. Ahora soy otro hombre nuevo. Bendita seas porque has venido, Suya Banti, lirio de amor y de perseverancia, gacela de Aracosia despreciada y siempre amante. Bendita seas. Oh, en verdad, el Dios de los Cobdas es justo sobre toda justicia». Una alegre orquesta de flautas y de laúdes pareció envolver la glorieta que los ocultaba, y al asomarse a ver de dónde venían tales acordes, Garvey vio que en el mismo velero que había traído a la Suya Banti, abandonada y amante, embarcaba la matriarca Solania con 9 doncellas que iban al gran santuario de Negadá para vestir la túnica azulada que era la primera consagración de los aspirantes a Cobdas. Entre ellas iba la Suya Banti, elegida como instrumento por la eterna ley para despertar a Garvey a la conciencia de su deber. La matriarca permanecería varias lunas con sus postulantes en el santuario madre, y mientras tanto Marván haría trasladar a Garvey con su esposa y su hijita al lugar donde él quisiera vivir en adelante. Él emprendió viaje a La Paz para dar las gracias al hombre luz que le había encaminado hacia su paz en la tierra, y para recabar del Cobda Rey, jefe de la Gran Alianza, que le fuera asignada una porción de tierra de donde sacar los medios de subsistencia, pues no deseaba regresar al país natal, donde tan tristes recuerdos había dejado. Y el amor del Cobda Rey encontró el lugar vacío que, cercano a la antigua Eridú, en la confluencia de los 2 grandes ríos Éufrates y Tigres, acababa de dejar un viejo caudillo que buscaba el descanso entre los Cobdas y cuyas hijas, mujeres ya casadas, no podían ocuparlo. «Aquí tenéis la paz y la abundancia si sabéis ser buen labriego y buen pastor», le había dicho Boindra al ponerla en posesión de la tierra que debía labrar. Los naranjos habían florecido por fin para Garvey y Suya Banti, después de largos años de padecimiento, que no es sino por el dolor, como los seres se curan de sus tenaces y persistentes extravíos. En las orillas del río Kerja. Otro escenario, amigo lector, donde hemos dejado compañeros de antaño y hacia los cuales dirigimos en estos momentos nuestra lente de observadores astrales del más remoto pasado.
El río Kerja, afluente del Odigla y el de Kelo Tigris, baja entre gargantas y desfiladeros del monte Sagros, formando innumerables cascadas y torrentes, regando valles deliciosos que semejan plataformas de esmeraldas salpicadas de rubíes, topacios y zafiros, por la variedad de flores silvestres que en ellos se abren con maravillosa abundancia. En uno de estos valles, y más o menos a la altura donde siglos después se levantó la ciudad de Moscú, Madaktu, se encontraba un pueblo numeroso dedicado al pastoreo de ganado, a la labranza y a las minas. Guardaban celosamente sus viejas tradiciones que los hacían creerse hijos de un genio estelar. Un globo de fuego había caído en un pico de aquellas montañas, había rodado hacia el valle, se había apagado en las turbulentas olas del Kerja, no sin antes prender su llama en una vetusta encina cuyas raíces centenarias mojaba la corriente. Este fuego constituyó la religión y el culto de aquel pueblo primitivo que sostenía que aquel fuego bajado de los cielos no se había apagado jamás, ni de comer ni de beber, ni de vestir ni de nada, de cuanto les rodeaba, cuidaban tanto como que aquel fuego se perpetuase a través de los días, de los años y de los siglos. Ya comprenderá el lector que de aquí nació la necesidad de individuos encargados nada más que de la perpetuidad de este fuego y de un recinto apropiado para que se levantase perennemente su llama como lengua viva que contaba a aquellos hombres sus orígenes y sus destinos. Y las más exóticas leyendas surgían de aquel culto, si la llama se inclinaba hacia un lado, hacia otro, hacia arriba o hacia abajo. Los guardafuegos sabían interpretar las voluntades y los designios del gran genio o Dios que dormía entre las aguas del río, en descanso de sus trabajos de creador, mientras a sus fieles mantenían viva su llama, símbolo de poder, de gloria, de fecundidad y de destrucción. Aunque esta numerosa tribu quedaba cercana al campamento en que encontramos a Vladico el Shif, y donde le dejamos ya desposado con Mavi, hija de Elia, Mavi y de Shiva, unos y otros ignoraron por mucho tiempo su proximidad debido a las infranqueables murallas naturales fáciles de comprender en aquel laberinto de montañas, de desfiladeros, de torrentes y precipicios. Los arqueros de la Gran Alianza tampoco habían llegado hasta allí, pues por entonces su límite era la corriente del Tigris y sus valles de ambas orillas. El país Nunmaki y los costaneros del mar Hircáneo era lo único que hacia aquella dirección formaba parte de los territorios protegidos por la Gran Alianza del Éufrates y del Nilo. Una circunstancia inesperada puso a esta tribu del río Kerja en contacto con los cobdas misioneros del pueblo de Vladico. Entre los guardafuegos había hombres y mujeres. Los hombres, vestidos de túnica púrpura, cortaban con determinado número de golpes y con hachas especiales los árboles elegidos para el fuego sagrado. Las mujeres debían ser doncellas de gran hermosura y con hoces de oro cortaban las ramas menudas que en pequeños haces arrojaban continuamente entre gruesos troncos colocados en forma triangular para mantener siempre viva la llama. Había, pues, rangos y divisiones entre estos sacerdotes y sacerdotisas del fuego: los de hacha sagrada, los de hoces de oro, los de laúd, los cantores de himnos a la llama viva y a la corriente del río, y en el sitio en que la tradición decía que se sumergió el ígneo globo, origen de aquella superstición. Eran, pues, varias ventenas de estos hombres y mujeres elegidos por un consejo de ancianos para el culto del fuego, con el ritual propio que a través de los años y de las preocupaciones de los adeptos se había ido formando. Y sucedió lo que puede muy bien acontecer entre seres humanos, sean del culto que sean, que uno de los laúdes del fuego se enamoró de una de las hoces de oro, y cuando entretenidos en un hermoso idilio en el pórtico del templo, a la luz de la luna, cuyos reflejos tomaban aspectos fantásticos sobre la nieve que blanqueaba la montaña, un guardafuego despreciado por la misma doncella habíase llegado a la hoguera con sacos de arena mojada y la había apagado. Horror, maldición,
muerte, execración eterna para tamaño sacrilegio, para crimen tan estupendo. La doncella era hija de uno de los ancianos del consejo. El doncel era hermano del guardafuego mayor, especie de gran sacerdote. El hacha y la hoz debían cortar varias cabezas. Era aquello un formidable desastre, y los que estaban más comprometidos buscaron la salvación en la huida. De colina en colina, de valle en valle, los fugitivos se encontraron sin buscarlo en el campamento de Vladico, que ya era una floreciente población denominada Asaj, como el nombre de su genio tutelar. Al guardafuego mayor se le condenaba por no haber puesto freno a su hermano, al anciano consejero por no haber vigilado convenientemente a su hija. El pueblo enloquecido, gritando en derredor de la hoguera apagada, era una verdadera manifestación de espanto y de terror colectivo. Todos creían ver que descendería fuego del cielo para encender de nuevo las cenizas húmedas y heladas, o para consumir de una sola llamarada al pueblo indigno que no había sido capaz de mantener siempre vivo el fuego sagrado. Su ritual escrito en piedra decía: si la desgracia de los hijos del fuego fuera tanta que hubiera llegado a apagarse hasta la última chispa, que esperen 7 auroras en que Arias Amas anuncie de nuevo su voluntad. Y el pueblo gritaba, oraba, lloraba, sin que faltaran fanáticos que, estrellando la frente contra las rocas, acabaron por romperse el cráneo en una desesperación incalificable. Los fugitivos habían llegado a Asaj 3 días después de ocurrida la extinción del fuego. Eran 26 entre hombres y mujeres, pues a los 2 jóvenes autores del siniestro se les habían unido sus respectivas familias por temor a la furia del populacho. Los copdas que dejamos en el comienzo del campamento de Vladico habían sido abundantemente reforzados, y alrededor de Nubia, Ilbrini, Alcazú, Mavi y Joved había 10 copdas más, 4 mujeres y 6 hombres venidos de distintos santuarios y refugios para cooperar a la educación de aquel pueblo. La mayor parte procedía de Negadá, que era, como se sabe, la más numerosa congregación de los hijos de Numó. El consejo se reunió, pues, con asistencia del Shif, jefe supremo del país de Asaj, pues de los relatos hechos por los fugitivos, los copdas comprendieron que era cuestión de vida o muerte para innumerables seres que al otro lado de las montañas se debatían en la incertidumbre y la desesperación. Era patriarca del pequeño santuario de Asaj un copda, circasiano como Vladico, hijo de una hermana de la anciana Balbina, la mangrave de Elia, que habíase unido en matrimonio con un caudillo del Cáucaso. Se le había designado patriarca justamente por su dominio en las lenguas, costumbres y religiones de aquel pueblo, y más aún por la gran simpatía que hacia él se despertó en Vladico y en sus jefes de guerra. Se llamaba Kisef. Había tomado la túnica azul en el santuario del mar Caspio, pero enviado en su primera juventud a Negadá por asuntos de familia que debía resolver su tío Senio, quedó junto al Nilo. Pasó después a La Paz y vio morir a Senio entre los brazos de Abel, cuando fue solicitado por Ilbrín, Ascasú y Joved para cooperar en la misión del Monte Sagros. Contaba 57 años. Los 2 ancianos le quedaron como consejeros y Joved como notario. Nubia con Mavi y las 4 copdas llegadas de Negadá y de La Paz formaban el consejo femenino para las obras de socorro y de educación de los niños. Reunidos en pleno, todos los copdas y jefes del pueblo resolvieron enviar una delegación compuesta de 4 copdas, 6 jefes de guerra y una escolta de 30 ventenas de arqueros, guiados por el guardafuego mayor. Se presentarían a la medianoche del día 6 de la espera de Arias Amas para que Arias Amas manifestara su voluntad, y se presentarían con hermosas antorchas encendidas y dones de amistad para el Akats, como llamaban a su caudillo rey. Las mujeres copdas se encargaron de las infelices fugitivas
que habían llegado en deplorable estado de fatiga y de horror imposible de describir. Sobre todo la desventurada Hoz de Oro parecía enloquecida de espanto. Reía y lloraba, se arrancaba los cabellos y se mordía los dedos, presa de horribles crisis nerviosas. Nubia, que continuaba desempeñando su papel de mangrave junto a Mavi, fue quien ordenó la forma y modo de volver a la paz y sosiego a las infelices fugitivas, que eran 9. 3 esposas, madres de las otras 6, todas jovencitas de 12 a 18 años. Muchos datos importantes para una buena investigación obtuvieron las coptas de sus protegidas cuando lograron tranquilizarlas. Su país se llamaba Bakht Yaris y su templo, lugar sagrado, Dumyak, como el que lo había construido todo de piedra rosada con oscuros y planchas de plata y cobre. Dumyak había sido mandado por Arias Amas en una noche de tormenta y de lluvia en que estaba amenazado el fuego sagrado por falta de un recinto adecuado. El anciano consejero, padre de Hoz de Oro, se encerró en un doloroso mutismo, y los coptas interpretaban este obstinado silencio como fruto de algún severo juramento de no revelar a extranjeros los secretos de su raza y de su pueblo. Que Arias Amas reduzca polvo al malvado que apagó el fuego que guardaba a mi hija. Eso solo se le oía repetir a cada interrogatorio que le hicieron. Cuando los coptas le preguntaron si creía oportuno que ellos fueran con antorchas para encender de nuevo el fuego sagrado y que volviera la paz a su pueblo, contestó que sí, pero hizo entender que él no volvería jamás a su país con la deshonra de que un ser de su sangre hubiese dejado apagar el fuego divino. Desde la llegada de los fugitivos, la familia Cobda hacía trabajos mentales para recabar de las inteligencias superiores, dirigentes de la evolución humana, la luz y la fuerza necesaria para obrar con acierto en lo que a aquel pueblo se refería. Y Mizraim, uno de los 10 fundadores, habíales hecho llegar su voz sin ruido en la mansión de la sombra. La habían oído los auditivos y la habían grabado en sus carpetas los psicógrafos. Id al país de Bakht Yaris y encended el fuego material, símbolo de la luz de llama viva que encenderéis en esas almas, en esa raza que será simiente de una gran civilización futura. Los misioneros de la verdad y la justicia estaremos a vuestro lado. Salió pues la delegación en número de 69 hombres, entre los cuales iban 4 cobdas, 4 jefes de Vladico y el guardafuegos mayor, como guía de la caravana. Los demás eran los arqueros de la escolta. Apenas habrían caminado media milla al paso de sus asnos por escarpado sendero, cuando se encontraron con la caravana que cada luna subía desde los valles del Éufrates, conduciendo mercancías y viajeros. Llegaban con ella 2 copdas venidos de La Paz y con destino al santuario del Mar Hircáneo. Tenían la consigna de visitar a los copdas misioneros en el Monte Sagros y pasar luego al Mar Hircáneo. Estos copdas eran antiguos conocidos nuestros, Erech y Suri, que habían terminado su misión de notarios de 2 libros vivos, que habían desencarnado recientemente y que, habiendo sido originarios de los pueblos vecinos al santuario del Caspio, iban como mensajeros ante las familias y a recoger datos, comprobaciones, grabados, en fin, que unidos a los relatos de los viejecitos les servirían para nuevos trabajos a realizar. Suri y Erech, que no obstante la madurez de su edad rozaban los 50 años, habíanse sentido como aprisionados en una penosa quietud los 2 años pasados al lado de sus libros vivos. Tenían ansia de trabajos al exterior, y así fue que pidieron al patriarca Kisef que les llevase al país de los Bakht Yaris, a donde la delegación se dirigía. Mientras tanto, la caravana del Éufrates siguió viaje a la ciudad de Asaj, donde debía dejar la correspondencia habitual de los cobdas de La Paz y cargamento de cereales y de lana, con los que los de la pradera socorrían a los montañeses, que les remitían en cambio láminas de cobre, tubos de plata, pieles, etc. Aquello de conquistar un pueblo nuevo para que formase fila entre los países de la Gran Alianza era algo que llenó de entusiasmo a los 2 copdas recién llegados. Ambos eran originarios de los oasis de Margiana y no habían vuelto al país natal desde la juventud,
en que los terribles secuaces de la Zamurance azotaban las regiones vecinas del mar Hircáneo. Ambos habían sufrido la horrenda crueldad de aquella nefasta mujer, si no en ellos mismos, en los seres más inmediatos y queridos, algunos de los cuales habían sobrevivido a tan espantosa vorágine. Tenían, además, conocimiento de que nuevas tribus se habían formado de los restos de ambas familias y que éstas se habían enlazado mediante matrimonios efectuados años atrás, llegando por estas combinaciones a formar como una gran tribu que poblaban los valles de Margiana. Pero este país, que por entonces formaba parte de Soldán, la patria de Freddy Tecumseh, estaba ya unido a la civilización copda por vinculaciones con el santuario del mar Hircáneo y algunos refugios fundados por ellos, y los dos copdas recién llegados del Éufrates pensaron, y acaso con muy buena lógica, que aquí, en las gargantas del monte Sagros, podían ser más útiles y acaso necesarios sus esfuerzos, y tomando tales pensamientos por orientación, decidieron tomar parte en la peligrosa campaña que llamaron de las antorchas. Cuando las sombras de la noche envolvieron por completo el agreste paisaje de montañas inmensas y árboles gigantescos, cuando solo se percibía el aullido de las fieras y el poderoso tronar de las cascadas de Tope Kasab, encendieron las antorchas, que eran 70, y continuaron la marcha en asnos amaestrados para esta áspera excursión por caminos llenos de peligro. Las fieras huían al vivo resplandor de las antorchas, pero los precipicios no huían, sino que sus fauces abiertas parecían agrandarse a favor de las rojizas llamaradas, como hambrientas de víctimas para devorar, por lo cual se escuchaba a cada paso la voz del guía, cuyos ecos repetía la montaña. Alerta con los precipicios. No miréis hacia abajo, que la sugestión del abismo es tremenda. Mirad solo a la cabeza de vuestra cabalgadura, que es el marcador del impulso que habéis de dar a vuestro cuerpo para mantener el equilibrio. Ahora ya estáis a salvo, gritó el viejo consejero, que les servía de guía, y se hizo a un lado para hacerles cruzar a todos el último paso de peligro. Ya estaban a la bajada del valle. Cuando el último viajero empezó el descenso, el anciano arrojó la antorcha y se precipitó al abismo. Un grito espantoso de los pocos que le vieron arrojarse fue lo único que se escuchó en el silencio pavoroso de aquella soledad. Deberíamos haber previsto el caso, dijo con profunda amargura uno de los copdas. Al no haber tenido inspiración alguna, añadió otro, estaría en su ley esta dolorosa expiación. Uno de los jefes de Vladico hizo la observación de que el anciano consejero, padre de Hoz de Oro, se había despedido de su hija en tal forma que la doncella quedó sumida en profunda amargura, y ella hizo entender que su padre sería sacrificado por los Bakhtiaris. Entregándose él mismo a la muerte, salvaba, según ellos, su honra y la de toda su parentela. El infeliz anciano era un mártir de las tradiciones de su raza. Pasado el primer momento de estupor, y cuando se preguntaban los viajeros hacia dónde continuaría la marcha, ya sin el guía, escucharon como un coro de alaridos, de imprecaciones, de clamores en todos los tonos, y hacia aquella dirección continuaron avanzando. La oscuridad de la noche era completa, pero por la posición de las estrellas, los prácticos comprendieron que aún no era la medianoche. De pronto los clamores se tornaron en jubilosa algazara, en medio de la cual se escuchaban gritos que los más conocedores de aquellas lenguas interpretaban así: el fuego de Arias Amas baja de las montañas para su pueblo. Arias Amas no maldice a su pueblo. Arias Amas nos manda de nuevo su fuego y su luz. Y antes de lo que puede explicarse, los viajeros se vieron rodeados de numeroso pueblo, cuyos rostros descompuestos y cabelleras y ropas en desorden les daban el trágico aspecto de una horda de fantasmas tenebrosos vomitados por la tiniebla. Fuego de Arias Amas y paz de los copdas, gritó el patriarca Kisef, de pie sobre su asno y levantando en alto su antorcha en una mano y una banderilla blanca en la otra, a los fines de hacerles comprender que, no obstante la escolta de arqueros, iban en misión de paz y amistad. Con maravillosa velocidad se encendieron súbitamente centenares de antorchas
y pronto se vio como una inmensa ola de fuego que la brisa nocturna agitaba suavemente. Hombres, mujeres, niños, como poseídos de un vértigo de loca alegría, se apresuraban a encender nuevas antorchas, en tal forma que todo aquel valle apareció como bordado a fuego de luminosos y movibles arabescos que corrían en la oscuridad en medio de una confusión enloquecedora. Por fin se oyó resonar un poderoso silbato durante varios segundos y el silencio y la quietud se hizo como por encanto. Una veintena de hermosas doncellas rubias como espigas de oro, con túnicas escarlatas y con hachones encendidos, salieron de entre la multitud y luego de hacer una gran reverencia a los viajeros, les indicaron el templo, el de un yak que estaba oscuro y desierto. Otra veintena de fuertes donceles iban en pos de ellas, con haces de ramas y troncos de leña, para encender de nuevo el fuego sagrado. Los cobdas y sus acompañantes presenciaron la escena que los Bakhtiaris llamaban el perdón de Arias Amas. Las doncellas y los jóvenes entraron descalzos y de rodillas, fueron caminando hasta la piedra de fuego que se levantaba como una pirámide truncada al centro del recinto. La pirámide tenía 7 gradas de subida y en cada una de ellas los oficiantes se detenían para implorar el perdón de Arias Amas por haber dejado extinguir el fuego sagrado. Cuando llegaron a la plataforma final, una estruendosa orquesta de flautas y tamboriles resonó, ahogando las voces de las sacerdotisas y sus ayudantes. Aquel pueblo enloquecido lloraba y cantaba, se abrazaban de los viajeros y besaban la tierra que ellos pisaban. Arias Amas les había escogido para devolver a su pueblo el fuego divino. El entusiasmo delirante subió de tono cuando se vio levantarse una hermosa llamarada de lo alto de la pirámide, en cuyas gradas se veían como lámparas vivas las 20 doncellas rubias vestidas de color escarlata, que agitando grandes pantallas de cobre bruñido, impulsaban las rojas lenguas de fuego hasta la techumbre, mientras los donceles arrojaban a la hoguera hierbas aromáticas y resinas perfumadas. Después apareció el Sama Conte, o sea, el representante de Samas, que era el gran jefe de la tribu, para subir también a la piedra del fuego con una gran tinaja de cobre que ponía entre las ascuas. Era jugo de uvas para ser calentado y repartido al pueblo. Y después de una tinaja venían otras y otras hasta que todos hubiesen bebido. Las primeras luces del amanecer alumbraron los últimos grupos de pueblo que se dispersaban entre cantares de turbulenta alegría. Mientras tanto, los cobdas, hospedados en una espaciosa caverna toda tapizada con blancas pieles de oveja, a la cual llamaban suntuosamente Sala Real, esperaban la salida del sol para cantar el himno del amanecer. La profunda y a la vez poderosa concentración mental que precedía siempre al canto de los himnos acostumbrados daba a estos una vibración tan fascinadora e irresistible de amor, de desinterés, de inefable bondad, que los cobdas la llamaban con toda justicia la gloria de Numó. Pues era entonces cuando sucedían escenas ante las cuales las circunstancias les daban el nombre magos de vestido azul. Sus mentes sumergidas por la concentración en el infinito piélago del amor eterno que es luz, energía, vitalidad, suprema fuerza, creadora, por fuerza de ley, debían irradiar todo eso de sí mismo. Que las notas de nuestro canto sean el reflejo de la divinidad sobre todos los que le escuchan. Y la observación hecha de muchísimo tiempo los había llevado a la convicción que durante los himnos se calmaban todas las tempestades físicas y espirituales, igualmente que los dolores o estados anormales producidos por enfermedades del cuerpo. No era, pues, un asombro que entre los Bakhtiaris de los ocultos valles del Kerja ocurriera lo mismo, y más si se tiene en cuenta el estado de turbación nerviosa y mental en que aquellas tribus estuvieran sumidas desde que fue apagado el fuego del altar. Los numerosos esclavos que la noche anterior fueron encerrados en el calabozo para ser azotados al amanecer en castigo a determinadas faltas, esperaron en vano los terribles azotadores, y solo vieron a un guardián que abriéndole la oscura posilga les decía: Arias Amas ha perdonado vuestro delito,
salid. Al regresar a su mísera guarida entre las rocas, encontraban doble ración de comida de la habitualmente acostumbrada. Los encadenados en las cavernas fueron puestos en libertad, y los niños contrahechos, que debían ser arrojados al precipicio de la muerte, dormían tranquilos en sus cunas, con gran asombro de las madres que oían de sus maridos esta inesperada palabra: hoy Arias Amas no quiere dar de comer a la muerte. Y los caudas, conocedores de la poderosa influencia que ejercían sus himnos entre los pueblos extraños, aprovechaban aquellos momentos felices para extender su enseñanza sobre la fraternidad humana, la ayuda mutua, la tolerancia y la justicia. Una inmensa multitud se había agrupado en torno a la caverna de los caudas, que, ajenos a todo ruido exterior, cantaban el himno al sol naciente o himno a la luz, como más comúnmente le llamaban. El jefe supremo de aquel pueblo se acercó a los caudas con un cortejo de ancianos y les dijo: puesto que Arias Amas os eligió para devolver a su pueblo el fuego sagrado, somos vuestros amigos mientras aliente la vida en nosotros. ¿Cómo podemos pagar vuestro inmenso don? El patriarca Cauda les explicó que la mayor recompensa para ellos sería que aceptasen la ley de la Gran Alianza y entrasen en formar parte de ella desde ese día. Aceptado y convenido por ambas partes, los Cauda les entregaron un papiro con los artículos de la ley y el anillo de la alianza, tal como lo habían hecho con todos los caudillos y príncipes que formaban la gran alianza del Éufrates y del Nilo. Los jefes representantes del Shir Vladico pactaron a su vez amistad como vecinos, ofreciéndose mutuamente todo género de seguridades de protección de un pueblo a otro. Así terminó la pacífica y amistosa conquista de los caudas de un pueblo nuevo que entraba a formar parte de aquella gran fraternidad de 2 continentes, donde cada jefe de pueblo y de tribu cuidaba esmeradamente de que nadie padeciera en sus dominios. El regreso de los caudas a las tiendas de Vladico habría sido completamente feliz, a no ser por el recuerdo del infeliz anciano, padre de Hoz de Oro, que se precipitó él mismo desde una pendiente del camino. Abrían la marcha de regreso, Suri con uno de los jefes del Shif, y cuando les faltaba ya poco por llegar, a eso de caer la tarde, se encontraron con la joven doncella que les aguardaba envuelta en un oscuro manto y con la ansiedad pintada en el semblante. «Mi padre, ¿es vivo o muerto?», gritó con desesperado acento. «Vive, mujer, en la gloria de Arias Amas», le contestó Suri, ocultando la verdad dolorosa y triste. «Vive, vive», gritaron varios a la vez, al ver brillar en la mano de la joven la hoz de oro con que había cegado el heno para el fuego sagrado. La vacilación de ella antes de acercarla a su garganta dio tiempo a Suri y al jefe de Vladico para saltar del asno y desarmarla, impidiendo que pusiera fin a su vida. A pocos pasos del campamento de Vladico o ciudad de Asak, encontraron a 2 mujeres caudas que la buscaban, pues se había escapado a su vigilancia, y al encontrarla viva dijeron a los caudas que llegaban: «He aquí otra avecilla que se refugia en los jardines de Numú cuando la tormenta ha deshecho su nido». Numú continúa siendo pastor que tanto ama a las ovejas fuertes y sanas como a los enfermos y débiles corderillos, contestó el patriarca, entrando en la explanada que rodeaba la ciudad. ¿Cuál de nosotros no llegó a los jardines de Numú con la angustia en el corazón y la tragedia en su vida? «Cálmate, niña», dijo a la jovencita, «que entre los magos del vestido azul encontrarás muchos padres y madres por uno solo que has perdido». Los lamentos de Hoz de Oro fueron apagándose con la palabra y consuelo que le prodigaban. 2 horas después, sentada en torno a la hoguera donde realizaban las veladas los caudas con Mavi y el Shif, Hoz de Oro escuchaba la historia de la joven cauda, hija de Elia, Mavi y de Shiva, contada por la nubia Mangrave de aquel refugio, como lección viva de lo que son los caminos de Dios para todos los seres. Ella goza hoy de paz y de dicha porque ha encontrado su lugar propio en el escenario de la vida, añadió la anciana cauda, terminando el relato para Hoz de Oro, que escuchaba en silencio. Así la encontrarás tú, hija mía, si sabéis comprender el gran libro de la voluntad divina.
3 lunas después, la joven se unió en matrimonio con su compañero guardafuego, cuyo amoroso idilio había causado tan espantoso desastre. Fueron designados para consagrar el desposorio Nubia, Suri y el jefe de Vladico, que juntamente con él impidieron que ella cortara su garganta al tener la certeza de la muerte de su padre. Según la costumbre kovda, cuando no eran los padres los consagrantes de una boda, aquellos que le representaban adquirían derechos de tales, y paraos de oro lo fueron Nubia, la mangrave que la había iniciado en su nueva vida, y el kovda Suri, que había cooperado en la salvación de su vida física. Y la pobre huérfana de aquella horrorosa tempestad les llamó desde entonces padre y madre, como si de ellos hubiera surgido a la vida de paz y de dicha a que había llegado, precisamente cuando iba a precipitarse a la desesperación y a la muerte. La sabiduría de los dáctilos. Desde la llegada de Abel al Éufrates, conduciendo a los ancianos del Monte de las Abejas, la amplia sala denominada Archivo de las Edades en el Santuario kovda de la Paz fue transformada en aula severa y majestuosa, con numerosos pupitres y cómodos sillones de plátano y junco, donde pudieron pasar con comodidad largas horas los que anhelaban hojear los grandes folios de tela encerada en que habían encerrado los dáctilos la sabiduría que les transmitiera Antulio, el gran filósofo atlante. Cada pupitre ostentaba un nombre, el del kovda que lo ocuparía durante todo el tiempo que durase la enseñanza que le interesaba adquirir, encontrando allí el discípulo uno o muchos rollos de papiros, cartapacios de tela encerada, punzones y demás utensilios necesarios para el grabado de anotaciones, croquis y diseños. La cátedra estaba a cargo de Ilkar de Tapalgene, elegido con preferencia a los otros por haber sido en viejas edades testigo ocular de las enseñanzas de Antulio, de cuyos propios labios las había bebido. Su tema era por lógica el que debió ocupar el primer lugar: aparición del planeta Tierra en el panorama sideral y orígenes de la vida en él. Abel, confundido entre los kovdas oyentes, ocupaba también un pupitre y se disponía a escuchar como los demás la doctrina que dio a la humanidad él mismo en su personalidad de Antulio, gran parte de la cual yacía como archivada en su profundo yo, a causa de la nueva envoltura material que cubría de brumas la antigua llamarada. El dáctilo instructor comenzó leyendo un viejo papiro proveniente del archivo de Antulio, su maestro de pasadas edades, que decía así: entre las múltiples moradas estelares de más refinada evolución se halla la habitada por los querubes, inteligencias purificadas que realizaron su avanzada evolución por la senda de la sabiduría divina. El universo todo es para ellos un rollo de papiro desplegado y fácilmente legible. Los cielos, el espacio, las edades, los mundos les han entregado sus formidables secretos y nada les queda por saber. Es la hora de crear, dicen ellos. Es la hora de que el árbol sagrado de la eterna sabiduría empiece a florecer. Y los radiantes querubes, obedientes al eterno pensamiento, vivísimamente reflejado en ellos, se unen como en un solo sonido, como en una sola voz, como un solo rayo de luz, y se posa, dardo de fuego, huracán de vida, en los vacíos del infinito espacio que se extiende más y más como ilimitado océano de aguas inmovibles e impalpables. El potente pensamiento fecunda los millares de millones de moléculas, átomos, sustancias que pueblan la infinita inmensidad, y un lóbulo de humo aparece como un punto en la profundidad del vacío. Se ensancha, se engrandece, se dilata como una gasa que desdobla sus pliegues. Comienza el vertiginoso rodar y 1000 chispas de fuego emergen de aquel cuerpo etéreo rodante. El pensamiento de los querubes sigue imperturbable y sereno. La creación formidable. Ya no son chispas de fuego, sino llamaradas vivas que se desprenden arrojadas con fuerza en el vertiginoso rodar, y cada llamarada sigue girando sobre sí misma
y desparramándose a largas distancias, tal como si una mano de gigante hubiera arrojado a los espacios 1.000.000 de perlas de fuego. He ahí, formando un nuevo sistema de globos estelares en un profundo vacío de la azulada inmensidad. Y el himno grandioso de las creaciones resuena en las radiantes moradas de los querubes, que han añadido un florón más a su eterna corona de felicidad inmortal. El eterno pensamiento fue plasmado en los abismos. La eterna idea fue obedecida y glorificada en los hechos. El designio divino está cumplido y un nuevo sistema de mundos surge vigoroso y fecundo al conjunto universal. Después de largas edades, la hormiguita humana va descubriendo a través de poderosas lentes esas creaciones formidables que distingue con nombres sugeridos por las formas que descubre en la ubicación de aquellos globos luminosos que reverberan cual diamantes en la vasta inmensidad. Planeta Juno. Uno de sus diamantes fue este globo que habitamos, que después de largas edades de vida, de fuego, de gas, de vapor y agua, fue consolidado para permitir la vida orgánica cobijarse en sus montañas, en sus selvas, a las veras de sus mares, en sus desiertos rocosos o en sus florecientes praderas. Entre los 70 hermanos gemelos, hijos espirituales del gran Padre Sirio, y los primeros que él vio llegar a las más sublimes cumbres de la evolución, de todos los millares engendrados por su amor, su perseverancia y su fe, había uno que desarrolló al máximo su potencia de amor. Juno. Él había hecho del amor su invariable durante las múltiples encarnaciones en su planeta de origen y en otras del último sistema que los querubes, y entre ellos era Sirio el jerarca, habían sacado de la energía eterna con las fuerzas de sus pensamientos, y fue Juno el designado entre los 70 para regir la evolución de ese sistema, secundado por Odina, su alma esposa, y por sus hermanos gemelos de origen. Con el nombre de Juno, realizó su primera jornada mesiánica en este planeta, que fue llamado desde entonces en el mundo espiritual con el nombre Juno. La eterna luz descubre sus secretos a quien los busca, con amor desinteresado, y lejos de fugaces y mezquinos placeres, consagra su vida al divino conocimiento que responde a todos los interrogantes y resuelve los más oscuros enigmas. En mis largas meditaciones comprendí que el absoluto o gran todo es energía, es luz y es amor. 3 eternas potencialidades residentes en 7 fuerzas inteligentes y vívidas llamadas fuegos magnos, que son las que determinan lugar, época y forma a las creaciones que luego realiza la esplendorosa legión de inteligencias superiores que la ciencia de Dios y de las almas ha denominado antorchas vivas, cuyo número es tanto como 70 multiplicado por 70. En una edad que por extraordinariamente lejana no se puede fijar con precisión, aunque podría calcularse en 70 millones de años, los fuegos magnos impulsaron a las antorchas vivas hacia el vacío más cercano, en el infinito piélago azul, donde la sustancia etérica estaba en condiciones de ser fecundada por la energía eterna. La idea surgió como un relámpago, al mismo tiempo que en aquellas inteligencias ultrapoderosas, diciendo como en una sola voz, vibración o sonido: una nueva espiral debe llenar este vacío de los cielos. El absoluto ha llenado de energía nuestro cántaro hasta el borde. Vaciémoslo aquí, y que nuevos mundos surjan de su poder infinito y de su eterno amor. Los fuegos magnos, que son 7, están dispuestos así. 4 representan al principio activo o masculino y 3 al principio pasivo o femenino. La cooperación de ambos principios es indispensable en toda creación, y teniendo como auxiliares a las antorchas vivas, divididas en mitad en principio activo y pasivo, inyectaron el fecundo germen en el seno materno, el éter. Una ígnea burbuja como un botón de fuego
se plasmó en el fondo oscuro del vacío. La maravillosa creación estaba hecha. El pasar del tiempo y la ineludible ley de la evolución harían lo demás. Creación de nebulosas, creación de mundos donde aparecerán luego los infinitos principios de vida, que el lenguaje humano ha llamado reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano. He aquí la constante preocupación de toda inteligencia llegada a la suma perfección. Dar, siempre dar. No esperar nada de nadie, sino solo del eterno poder, de la eterna inteligencia, que solo se hace visible a través del amor que da todo cuanto es vida en el infinito universo. El alma, o psiquis humana, el estudio de cada mundo de los que ruedan en el infinito espacio pertenece a la ciencia llamada astronomía. El estudio de las relaciones existentes y reales entre los seres y los seres orgánicos que residen en los llamados planos físicos, porque predomina en ellos la materia, es denominada astrología. Cada una de estas ciencias es vastísima y requiere largos y pesados estudios, observaciones y análisis, y no pocas veces sacrificios, hasta de la vida misma, en holocausto a tan preciados y valiosos conocimientos. Ni una cátedra, ni un rollo de papiro bastarían para ello. En todas las criptas de los monumentos y tiempos de la más remota antigüedad están guardados los archivos que las inteligencias evolucionadas, visitantes de este minúsculo planeta, dejaron como único testamento y único tesoro y recuerdo de su pasaje por este globo apenas nacido a la vida universal. Nuestro maestro Antulio fue una de esas inteligencias ávidas de conocimiento, y nosotros, dáctilos nacidos a la luz soberana de esta sublime inteligencia, hemos heredado una milésima parte de sus gloriosas conquistas. A su muerte, 40 discípulos más íntimos, esparcidos por todo el mundo habitado de entonces, hemos encendido las pobrísimas lamparillas que nos ha permitido la inconsciencia humana, llevada a la inconcebible aberración de perseguir a muerte a todo descubridor de un nuevo sentido de la vida, de una faz desconocida de las eternas leyes que rigen la creación universal. Desde las primeras emigraciones de fugitivos de los maremotos y múltiples movimientos sísmicos que produjeron el hundimiento de Tierra de Fuego, después llamada Cremuria o Lemuria, esta misma sublime inteligencia, con los nombres de Juno y Numu en la materia, fundó escuelas y dejó discípulos conocedores de los grandes secretos que guarda el infinito para todas las inteligencias que se abran para recibirlos, como el sagrado loto al rocío de las noches serenas. Para el estado en que se encuentra esta humanidad, basta y sobra que los profetas blancos de Anfión, último rey tolteca de la dinastía de los Ataulfos, han tenido su gloriosa prolongación en los Cobdas de Negadá y de la paz en los países del Nilo y del Éufrates, recuerdos formidables de piedra que no ha podido destruir ni la furia de los elementos ni la inconsciencia de los hombres, son las monumentales pirámides y esfinges en las márgenes del Nilo, que las arenas del desierto cubrieron piadosamente por siglos y siglos, como sagrados relicarios donde los profetas blancos de Anfión ocultaron los secretos del infinito que la humanidad se negaba a conocer. Y los dáctilos de Antulio en el Ática prehistórica, ocultos entre las grutas del Monte de las Abejas, escondieron la miel divina del conocimiento superior bajo el símil del Parnaso de los dioses del templo magnífico de Delfos, donde dáctilos encarnados con los nombres de Rama, Apolo, Hermes y Adonis encendieron su lamparilla que la inconsciencia humana se encargó de transformar en ruidosa procesión de dioses patrocinantes de vicios y corrupciones, y en el lejano y misterioso Decán, con su cortejo de islas, los flámenes de Juno y los terapeutas magos de Numú encendieron la llama viva en las torres del silencio y entre las nieves eternas del Himalaya, donde quedaron ocultos de la inconsciente humanidad los grandes secretos de la ciencia divina que su ignorancia repudiaba como un crimen
merecedor de castigo. Infelices humanidades de todos los mundos nuevos que desprecian los tesoros de la divina sabiduría por los efímeros goces que se escapan de vosotros como mariposas fugitivas. ¿A quién os podéis quejar de cuánta engañosa miseria padecéis si habéis preferido las tinieblas a la luz, el frío hielo de la ignorancia al divino calor de la verdad, las aberraciones del odio a las divinas suavidades del amor que salva todos los abismos y lleva su claridad al fondo de los sepulcros? Y si la astrología y astronomía han ocupado los archivos de todos los templos y monumentos de la prehistoria, ¿qué podemos decir del alma o psiquis humana, surgida del eterno, como chispa de un fuego inextinguible, llevando en sí misma el germen de las divinas grandezas, de origen y eternamente viva como él? Las más grandes inteligencias encarnadas en todas las épocas en nuestra tierra estuvieron acordes en afirmar que el alma humana es un enigma tan complejo como un libro cerrado con 7 llaves que hubieran sido todas ellas arrojadas al mar. Dice nuestro maestro Antulio que en una losa de pórfido del gran templo de Zeus, dios de los atlantes, de la ciudad de Manetel, había grabado en letras de oro esta inscripción: «Conócete a ti mismo y conocerás el universo». Y en otra losa compañera este grabado: «¿Cómo es Dios? Como tú, cuando hayas llegado hasta Él». Estos 2 sencillos grabados con que la sabiduría de filósofos prehistóricos nos hacen comprender la infinita grandeza del alma humana y de la inconcebible necesidad del pobre mortal que la tiene olvidada, mientras que la materia perecedera que la envuelve le colma de todos los cuidados y solicitudes imaginables. Un anciano profeta y maestro del país de Yaus en Atlántida, meditando sobre el enigma del alma humana, encontró acertadas sugerencias a este respecto. Visión mental o clarividencia real, él escribió en sus memorias de un solitario: «Parecióme ver que de una explosión de luz irresistible a la vista humana se desprendían infinidad de chispas, y una voz honda pero sin ruido a los sentidos les decía: id, id por todos los campos, mares, ríos, bosques y desiertos, y apoderaos de toda molécula viva encontrada en el camino, y creced, creced y creced, hasta que mi amor os sienta convertidas en arcángeles de luz, creadores de mundos, guías de humanidades». En qué pocas palabras describió aquel profeta atlante la carrera larga y azarosa del alma humana, que comienza de chispa y debe llegar a arcángel, creador de mundos y guía de humanidades. En los archivos de la más remota antigüedad he leído historias de almas, muy pocas en verdad, que hicieron su carrera con una rapidez casi maravillosa y tardaron 1 millar de siglos, 1,5 millar, 2 millares y algo más, y al leer tal relato, abismada la mente, pensé: si esa es carrera rápida hasta la maravilla, ¿qué será la de la mayoría de nuestra humanidad, que ni siquiera piensa que lleva en sí una oculta potencia inteligente y viva, de eterna vida y de sublimes destinos? Podemos concebir rapidez para recorrer el pasaje por los varios reinos o formas de vida que nos presentan los elementos que está formada la maravillosa y fecunda creación de universal. Pero al llegar al reino humano comienzan los abismos, escollos y tropezadores internos. Convertir el orgullo en humildad, la vanidad en modestia, el interés en desinterés, la felonía en lealtad, la mentira en verdad, la lujuria en austeridad, el egoísmo en amor, la avaricia en generosidad. Oh poder infinito, sabiduría divina, ¿cuántos millones de siglos necesitarán tus almas para llegar a ser arcángeles de luz, capaces de guiar humanidades hacia ti?
Fue aquel profeta ermitaño el fundador de una de las primeras escuelas iniciáticas que se abrieron en la desaparecida Atlántida, con el fin de abreviar la carrera que debe hacer el alma humana cuando ha llegado a adquirir las tres primordiales potencias: memoria, inteligencia y voluntad. Se lo conoció en Yaos con el nombre de Abidos de Lucerna, y sus discípulos, fugitivos del primer cataclismo atlante, transportaron la escuela iniciática, los unos al Egipto prehistórico, otros a Izarlik, capital de la antigua Trojade. 14 fueron los discípulos del profeta Abidos que llegaron a tierra del Nilo, llevando el tesoro de la verdad divina aprendida de su maestro, que antes de morir quiso escuchar de cada uno de ellos la formal promesa, reforzada con un juramento, de atravesar el mar y llegar al país de Sior en Tierra Negra, África actual, donde otros hermanos de ideales comenzaron la siembra maravillosa. Era la misma hora en que otros fugitivos de Anáhuac y de Beliget se les habían adelantado pocos años, y en las cavernas del Ravensora cobijaban sus vidas, perseguidos por la inconsciencia de los hombres, pero firmemente afirmados en la infinita verdad que sustentaban. Unos y otros, iluminados por la lámpara eterna de la divina sabiduría, fueron capaces de saltar todos los abismos, de aguantar todas las adversidades por mantener encendida esa luz inmortal que habían bebido de los profetas blancos de Anfión y de los dáctilos de Antulio, la infinita eternidad de un poder creador, conservador y legislador, la ley de la evolución de todas sus creaciones, la ley de la preexistencia hasta adquirir el desarrollo perfecto de todas las facultades que trae un germen de su divino origen, la ley de afinidad de las almas, creadora de alianzas perdurables con designios determinados, la ley de solidaridad que es armonía perfecta, equilibrio y amor en todos los mundos del universo. Menfis de Lucerna, Tentira de Jicalia, Tanis de Fenicán fueron los tres maestros que guiaron a los 14 discípulos del profeta Abidos, cuyas memorias fueron el código espiritual, moral y social que siglos después floreció en los nuevos continentes y países en que se extendió como el mar de aguas claras y dulce la civilización de los Cobdas de Negadá junto al Nilo y de los dáctilos de la Hélade prehistórica en las costas de los mares del Mediterráneo. Los tres maestros mencionados, que apenas pasaban 3 décadas de edad, hicieron una ofrenda colosal de amor y de fe a la patria adoptiva que les recibía con tanto amor, y en los grandes peñascos que se levantaban como guardianes del valle costanero del Nilo, idearon una construcción de 2 enormes monumentos, templo iniciático y archivo el uno, panteón sepulcral y observatorio astronómico el otro. La raza nativa, pobladora de Tierra Negra, festejó jubilosa la llegada de aquellos extranjeros que traían la abundancia, fruto del trabajo, la enseñanza que les abría nuevos horizontes y posibles progresos a sus vidas errantes y nómadas. Les aclamaron como a semidioses y les llamaron Chalid, que en su perfecto lenguaje significaba hijos del sol. Lo que aquellos 2 monumentos significaban solo fue conocido por sus creadores. En las dimensiones del gran templo piramidal se encontraban marcados los millares de siglos transcurridos desde que la especie humana habitaba la Tierra, y también los millares de años que debían transcurrir para que el planeta pasara a evolución superior y estabilidad perfecta en su posición de equilibrio en el conjunto armónico del sistema a que pertenece. Era aquel un templo iniciático de adoración a la suprema potencia creadora de mundos, y era también archivo de las edades y sagrada historia del alma humana encarnada en la tierra. El otro monumento tenía un significado más enigmático y oculto aún. Era un símbolo de piedra de la carrera que debe correr el alma humana a través de las edades y de todas las formas de existencia. Roca inmóvil, naturaleza muerta, garras de león, cuerpo de toro, alas de águila, hasta llegar a la altiva cabeza humana cubierta con la toca sagrada de las grandes inteligencias iluminadas por la claridad divina. Visionarios sublimes del ideal eterno soñaron que sus monumentales creaciones de piedra
hablarían bastante alto a la humanidad de todos los tiempos, lo suficiente siquiera para vivir la vida de seres inteligentes dotados de excelsas facultades angélicas. La más triste decepción les haría llorar lágrimas de sangre, viendo a la humanidad inconsciente hacer de la vida una tragedia de crímenes, de corrupciones, de horrores inconcebibles a la vera de aquellos mismos monumentos, símbolos en piedra de verdades eternas y de ideales infinitos. El anciano instructor cayó y, apoyando su cabeza encanecida en el respaldo de su sillón, dejó correr sin enjugar las 2 gruesas lágrimas que fueron visibles para todos. El auditorio era numeroso, pero el silencio era tal que aún pudiera sentirse el latido de los corazones. Los jóvenes cobdas, entre los que se encontraba Abel, se fueron acercando al anciano uno por uno, besaban su mano y esperaban. Llegó también Abel, y abrazándose del entristecido anciano, y con el acento solemne de un iluminado, le dijo: Profeta Abidos, estos que hoy te rodean son los mismos de aquella hora, y ellos colmaron la copa de tus esperanzas. Amigo lector, el relato más extenso de los manuscritos del maestro Antulio puede leerlos en la obra Moisés, el vidente del Sinaí, en el capítulo El hierofante y Ceci de Sais. El ánade solitario. La lectura de los papiros de Antulio, el gran filósofo atlante, había terminado, pero el anciano instructor debía continuar su cátedra para explicar los pasajes más profundos sobre las moradas espirituales a fin de que no hubiera lugar a dudas. 10 notarios fueron escogidos entre los cobdas jóvenes para sacar copias de aquellos papiros y ser enviados a todos los santuarios de hombres y mujeres. Una de aquellas copias quiso el maestro remitirla en un cofre de cobre a Valquiria, la joven matriarca de los países del hielo, con la frecuencia que permitía la enorme distancia. La admirable mujer, hija de las nieves eternas, había hecho llegar sus noticias al hombre luz, al Dios encarnado, como ella le llamaba. Desde su despedida con el joven maestro en el puerto de Gorilandia, a donde ella misma lo condujera un día, Valquiria había roto con su glorioso pasado, el cual parecía haberse esfumado en las lejanías de un brumoso horizonte, con toda su corte de fabulosas grandezas, dinastías preclaras, procedencias divinas, países encantados de leyendas con el fanatismo de raza. Había engrandecido y endiosado a los seres que le precedieron en la vida, allá entre los misteriosos misterios de las nieves eternas y de las entrañas de las montañas caucasianas. Para ella solo existía una cosa digna de admiración, de estudio y de amor, la sabiduría del hombre luz, que le había extendido ante la vista un horizonte desconocido hasta entonces, que le había hecho comprender la vida en sus vastos alcances de transformaciones constantes, de rejuvenecimiento eterno, de eterna vida y de eterno amor. ¿Qué era pues todo lo demás comparado con tan soberana belleza? ¿Con tan suprema grandeza y majestad? Así escribía ella con su punzón sobre un grueso infolio de telas enceradas. Libro mío de mis íntimas soledades luminosas, en ti vaciaré mi alma toda para que la lleves un día a las praderas del Éufrates, donde vive él, su vida que es luz y es amor, y le cuentes lo que solo él, que es un hombre Dios, puede y debe saber de mí. Era este libro más que un diario íntimo, que una historia diaria de su vida, que un catálogo de ideas y de pensamientos, de emociones y de anhelos. Este libro era ella misma, era su misma alma de mujer enamorada de un ideal superior de belleza, de luz y de amor. Abel había recibido este libro poco antes de terminar la lectura de las grandes visiones de Antulio. De ahí su decisión de remitir a Valquiria una de las copias de los papiros cuya lectura les había absorbido a todos. A través del libro de telas enceradas
que el punzón de aquella hija de las nieves había grabado, podrá conocer el lector el epílogo de aquella hermosa vida de mujer que vibra al unísono con el ideal de luz y de amor que apareció en su camino, como una estrella polar cuya divina claridad no debía ya apagarse jamás en su eterno viaje por lo infinito. Aquel libro estaba empezado cuando al desembarcar del Ánade, la joven se encontró de nuevo en su alcoba tibia, perfumada de rosas rojas y de narcisos blancos, y comenzaba así. Apolón, Dios de mis padres, de mis antepasados, de mi pueblo y de mi raza. Como ahora sé que todo es transformación y progreso en el universo, así en los seres como en las cosas, también se ha transformado y ha cambiado mi modo de comprenderte y de sentirte. Tú debes haber sabido antes que yo este decreto de la vida, y por eso no será agravio para ti lo que ahora te digo. Eres grande, eres bueno, eres fuerte. Pero yo he comprendido que hay otra mente más luminosa que la tuya, otra verdad superior a tus verdades, otro amor más excelso que tu amor, y una sabiduría que sobrepasa a cuanto tú habías delineado en la enseñanza de tus augures y de tus sabios. El hombre luz, el hombre justicia, el hombre amor, ha pasado por mi camino. Le he visto, he oído su voz, le he hospedado bajo mi techo, le he calentado con mi fuego, le he alimentado con mi pan. He cuidado de su persona y he salvado su vida. Por él he comprendido lo que es la vida de los mundos, los seres y las cosas, lo que es el bien y la justicia y el amor, lo que valen las vidas humanas, las almas humanas y las miserias humanas. Apolón, Dios de mis antepasados, te amé mucho y aún sigo amándote. Pero, como he comprendido que hay otro hombre Dios más grande y excelso que tú, del cual solo has sido un precursor, un sembrador, un capitán de barco en mares helados, un conductor de una raza extraviada en los hielos eternos, mi amor se ha transformado, se ha purificado al pasar por el crisol que lleva en sí mismo este Dios encarnado, que ha convertido mi mente en un cofre guardador de los grandes secretos de lo infinito, de lo eterno, de lo que es y será por toda la eternidad. 2. Fue ayer mi diálogo íntimo con Apolón, el genio tutelar de mi raza, bajo cuyo amparo he nacido y he vivido. Paréceme que él me hubiese abierto la puerta de algo así como un castillo de granito donde me hallaba encerrada, y me ha conducido de la mano hasta el jardín encantado de las rosas rojas del hombre luz, que pasa por el mundo sembrándolas, recogiéndolas y después derramándolas sobre las almas humanas que quieran recibirlas. Yo he recibido mi parte de ellas como símbolo sagrado de todos los sacrificios, de todas las inmolaciones, los renunciamientos, los heroísmos que deberé realizar si quiero seguir el camino suyo, y beber del agua suya y vivir la vida suya. Mas comprendo también que no debo quedarme en la inacción, saboreando egoístamente la divina suavidad de este festín espiritual, sino que debe propender a que todos los que me rodean, todo mi pueblo, toda mi raza, llegue como yo a esta sublime conquista. Mas, ¿cómo conseguirlo? Ya el hombre luz me lo dijo. Las mujeres caudas que tengo a mi lado me darán la clave de todos los resortes que he de tocar. ¿Qué espero, pues? En el Ánade, que acabo de dejar anclado en la bahía, flota todavía su aliento de Dios. El rumor de sus pasos suena todavía. La mirada opalina de sus ojos de ámbar ilumina aún la cámara de su reposo, la cubierta de sus paseos, la superficie del mar donde se cernió como una caricia. Y todo eso es fuerza, energía y amor, que hará brotar en explosión la energía, el valor y la fuerza, para que sea yo quien transforme estos países desde el Ponto Euxino hasta el Báltico. Pero es de noche y cae mucha nieve. Cuando la aurora ilumine de nuevo el horizonte, convocaré a mis marineros, a mis arqueros y a todos mis hombres de armas y a sus mujeres y a sus hijos para decirles:
El hombre luz quiere que todos seamos justos, que todos seamos buenos, que barramos nuestro pasado con las aguas purificadoras del amor que hacen los héroes, los mártires y los santos. Yo iré delante de vosotros, seguidme. Hombre Dios que recibe mi pensamiento, dame plazo hasta que aparezca la aurora y verás como siembro tu rosa roja sobre la nieve de mis montañas. Hasta mañana. 3. Apenas el sol se levantó y en el horizonte comenzó a resonar la bocina de plata de las grandes llamadas. Todo el ejército y el pueblo inundó la gran llanura frente a la fortaleza. Con mis vestiduras de púrpura, de oro, rubí, subí a la torre más alta a favor de la bocina. Les hablé así: pueblo mío, soldados, mis guerreros de mar y tierra, oídme. Quiero para vosotros la paz, la felicidad y el amor, pero para conquistarlos necesito de vuestra cooperación. La más elevada justicia debe presidir todos nuestros actos. El más noble desinterés debe guiar todos nuestros impulsos hacia el bien. A estos fines quedan instaladas bajo pabellones y tiendas que hoy se levantan 2 aulas públicas, una para hombres y otra para mujeres, donde un instructor y una instructora, ambos cobras, compañeros del hombre luz, os enseñarán a conseguir la paz, la dicha y el amor. Todos vuestros dolores los remediaré yo, mediante la sabiduría emanada de él. En todas las mesas habrá pan, en todos los hogares habrá fuego, ningún techo estará sin pieles, ningún cuerpo sin abrigo. Venid a mí, que soy la depositaria de los tesoros del Dios encarnado, y seréis todos dichosos si dais entrada en vuestros corazones a la justicia, la verdad y el amor. Ya estamos aquí, con vos, matriarca. Mandadnos y obedeceremos, me contestó un inmenso clamor. Bien, que suban aquí 2 veintenas de cada cuerpo de ejércitos y esperen que mandaré abrir los graneros y las bodegas, y cada cual reciba lo que sea necesario para 10 días. Los que tengan abundancia en su casa no reciban lo que es necesario a los demás, porque tal es el primer principio de justicia que quiero establecer. Me quedé mirando desde lo alto y vi dividirse en 2 la muchedumbre. La mitad se alejaba, enviándome bendiciones y besos que me llegaban en el aire. La otra mitad se quedaba y se movía lentamente hacia la puerta que daba al patio de los graneros. Los encargados hicieron la repartición de granos, aceite y vino. Las cobras, mi madre y yo, repartimos abrigo y coberturas. Mientras centenas de obreros levantaban las tiendas al frente de la gran puerta de entrada a la fortaleza, donde a la 2:00 hora de la tarde el anciano Cobdamurev y la mangrave Leticia comenzaron la instrucción al pueblo que empieza la conquista de la justicia, de la dicha y del amor. 4. Acabo de llegar de una fatigosa excursión a la gran cordillera. Quise ir acompañada del Cobdamurev y de la mangrave Leticia, como asimismo de mi tío y de los 4 jefes de guerra, entre los cuales se halla Caíno, el hermano del hombre luz. Nos hemos fatigado algo, pero el éxito ha sido completo. Ya tenemos elegido el trozo de montaña en el que se ha de labrar el templo del Dios único, al que, según el príncipe Abel, ha dado vida a todos los dioses o genios adorados por los hombres de todos los tiempos. El trozo de montaña que hemos elegido tiene 3 inmensas cavernas, en las cuales existen innumerables columnas de cuarzo, de formas caprichosas e irregulares, pero de un brillo tan maravilloso que cuando se encienden las antorchas, diríase que es aquello un encantado palacio recubierto de topacios, amatistas y rubíes. Oh, paréceme que el Dios del príncipe ha creado tan maravilloso lugar, tan solo para que los hombres del hielo sepamos que no necesita él de nuestros esfuerzos para construirle un templo suntuoso, pues él solo se lo ha construido ya. El Cobdamurev me asegura que con solo el trabajo de pulimentar los pavimentos y labrar estrados laterales en las 3 cavernas, quedará aquello transformado en un magnífico santuario capaz de albergar a un numeroso pueblo. Todo el mundo femenino de Kyffhauser trabajará en los telares para que los cortinados y tapicerías estén concluidos a su debido tiempo. Y he aquí que, según la frase del hombre luz, el mago del amor había transformado las inmensas cavernas del Cáucaso en santuario del Dios único adorado por él. 5.
Ayer me pidió una entrevista privada el príncipe Caíno, que tan hábilmente ha solucionado cuestiones arriesgadas y difíciles en Askersa. Es valiente y audaz. Tiene talento. Es gallardo y hermoso como el alce de nuestros montes nevados. Pero nada tiene de común con su hermano, el dulce príncipe Abel. Este es luz suave y tibia de una estrella azulada. Aquel es luz de relámpago, cuyo resplandor se percibe juntamente con el fragor del trueno lejano. Abel y Caíno. He ahí dos hermanos bien diferentes. Antes de la gran alianza se ha dado tantos casos como este por causa de las madres de diversas razas y climas. Pero dejo aquí mi punzón porque le veo llegar con mi tío. Qué dolorosa entrevista fue la que tuve con este hijo de las praderas. Me ha referido toda su historia comparada con los viejos papiros guardados por los cobdas. Me anunciaba el corazón que no era hermano del príncipe Abel. Él nada me dijo. Cayó sin duda el secreto para que yo envolviese al huérfano en el mismo amor conquistado por él. Me ha declarado abiertamente su amor, que juzgo imposible a causa de la gran altura en el que él me ve. Atormentado por esta idea, quiere alejarse de mi lado para siempre. Yo aprecio mucho su sinceridad. Le he confesado, a mi vez, que ni él ni a nadie daré mi mano de esposa, porque no quiero encadenar mi voluntad ni llenar mi corazón con otra imagen que la del Dios encarnado, cuyos ideales de justicia y de amor absorben por completo todo mi ser. Noté que palideció intensamente al oír estas palabras y dijo casi en secreto, siempre él. ¿Qué habrá querido decir con tales palabras? Ordenaré que 50 hombres del primer cuerpo de arqueros que él mandaba le escolten hasta Dapes, término de su viaje, y visto que no quiere aceptar remuneración por sus servicios, le donaré el Ana de 2 como regalo de bodas, pues me ha prometido tomar esposa entre las hijas de los príncipes de su raza. Pondré en el Ana de 2 todas las bellezas que puse en el Ana de 1 para el viaje del príncipe Abel, menos el vaso de rosas rojas, porque eso es un poema no hablado ni escrito que solo lo comprende él y yo. He mandado grabar una palma de oro, símbolo de la amistad verdadera, con estas palabras: al príncipe Actrión de Nairi, en recuerdo de la amistad sincera de Valquiria de Kifauser. La mandaré colocar en el camarote destinado al capitán del Ana de 2. Hoy partió a mediodía. Era el último recuerdo vivo que quedaba del príncipe Abel en Kifauser. Matriarca, me dijo al partir, soy un león vencido, y vencido por una blanca garza de los hielos eternos. Le despedí en la bahía desde lo alto del puente de mando del Ana de 1. Me permití darle un consejo. Consagrad a la mujer elegida para esposa todo el amor y felicidad que tuvisteis para mí, y recordad siempre que entre las nieves eternas habéis dejado una hermana que supo apreciar vuestro valor y a los relevantes méritos que os adornan. Cuando le di mi mano a besar, cayó sobre ella una lágrima cálida como una gota de fuego. Que se haya evaporado en ella ese amor que no he podido corresponder, y que Caíno encuentre la dicha en una mujer que lo ame y comprenda. En su padre, recientemente rescatado de un largo cautiverio, se ven bien las huellas de una desaparecida hermosura, la hermosura proverbial de las razas vanesas del lago encantado, resabio doloroso de la horrible tragedia de un pueblo y de una familia, causada por las locuras de una mujer ambiciosa y egoísta en sumo grado. No tuvo ella, sin duda, un hombre luz que le enseñara los caminos luminosos del amor por el amor mismo. Desventurada mujer. Pero Caíno no es hijo de ella, sino de la prófuga. He observado que entre él y su padre no ha surgido aún el amor y la confianza. Sin duda, el hijo culpa a la debilidad paterna todos sus desaciertos y sus dolores. Aún no puede perdonarle. Me queda aquí en Kifauser un tenue resplandor de ocaso en el anciano Cobda Murev, a quien la mangrave Leticia ha convencido de quedarse entre nuestras nieves. Con él hablaré del hombre luz, y siempre será para mi alma solitaria como un resplandor tibio de aquel astro sereno que cruzó por mi sombrío horizonte
haciéndome comprender que hay una infinita claridad allá lejos, muy lejos, mucho más allá de nuestros alcances humanos y de nuestra mezquina comprensión. El príncipe Abel, en su último mensaje, el segundo que recibo desde su partida, me promete hacerme ver y comprender claramente la luz eterna que fluye de lo infinito y a favor de la cual puede el alma humana percibir bellezas no soñadas. Y todo esto debido al tesoro de sabiduría que unos solitarios han conservado en viejos papiros en unas grutas ignoradas y ocultas de las montañas del Ática. Espero ese magnífico envío y sé que lo recibiré porque el hombre luz no puede jamás faltar a su palabra. Cuando él habla, es el infinito quien habla por su boca. Ni puede mentir, ni puede engañarse. ¿No es Dios hecho hombre? Oh, qué luminoso y maravilloso enigma se encierra en esa suprema verdad. El pensamiento y el amor eterno vibrando en una personalidad humana, reflejándose desde una mente humana, amando desde un espíritu humano, mas para que así sea preciso aceptar que esa personalidad, esa mente, ese espíritu, debe haber llegado a la más excelsa plenitud del amor, de conocimiento, de pureza y de luz. Los relatos que mis notarios han recopilado de los asombrosos hechos benéficos realizados por el hombre luz de Kifauser Anfípolis no dejan lugar a duda de que en efecto está la humanidad en presencia de un hombre Dios. Sexto. En la instrucción de esta tarde, la mangrave Leticia nos habló de los efectos maravillosos del amor mutuo y de la perfecta armonía en el desarrollo de las facultades superiores del espíritu. Y para que en la práctica comprobáramos esa teoría al entrar al recinto de invocación a la divinidad, las dos copdas más sensitivas entraron primeramente con los ojos vendados, siendo conducidas a sus sitios. Sonaron los laúdes y los perfumes quemados en los pebeteros recogieron en místico arrobamiento el espíritu. La mangrave Leticia fue llamando por señas a las jóvenes de mayor afinidad con ellas. La bóveda psíquica se formaba con una suavidad indescriptible hasta el punto de que todas sentimos el alma como sumergida en una delicada ola de ternura que nos hacía llorar de unción, de recogimiento, de profundo amor hacia el eterno amor. No hacíamos otra cosa en ese instante que sentir y amar. De pronto, la mangrave Leticia hizo seña de entrar sin ruido a dos jóvenes de nuestra escuela que habían tenido una hora antes un fuerte altercado con la copda notaria, que las descubrió en una infracción de la ley. Apenas ocupados sus sitios, cuando las copdas sensitivas exhalaron suspiros y una extraña agitación las estremecía como en una violenta crisis nerviosa, una oleada de sofocante calor corría velozmente por todo el recinto, y esto sin que la causa fuera conocida hasta entonces más que por la mangrave, la notaria y las dos jóvenes a que he aludido. Todas las demás ignorábamos completamente el hecho. La mangrave Leticia dio allí mismo la explicación de lo que ocurría por vía de estudio y de comprobación, sin descubrir las faltas cometidas, que fueron allí mismo reparadas con una reconciliación entre las jóvenes y la copda notaria. Como las sensitivas habían sufrido un rudo choque, los laúdes ejecutaron nuevas melodías hasta que renació la calma por completo y las sensitivas recobraron la serenidad, pero la suave ola de ternura del comienzo no volvió a sentirse en esa invocación. La mangrave Leticia dijo en alta voz: «Habéis comprobado que los ruiseñores de la divinidad solo cantan bajo una bóveda de amorosas glicinas, entrelazadas unas con otras y de tiernas madreselvas de piadosa ternura y de suaves emanaciones de amor». Mientras esta admirable mujer de los hielos sempiternos continúa vaciando las confidencias de su alma sobre las hojas de tela encerada de su libro íntimo, veamos con el lector lo que ocurre a gran distancia junto a las bocas del Nilo, donde comenzamos a esbozar este largo relato.